Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del Sharjah Masters. Teníamos pendiente o había comentado sobre los dos líderes, Praggnanandhaa contra Yu Wenyu. Tras 40 movimientos terminó en tablas, una partida disputada, pero he optado por traer, además, que llevaba tiempo sin traer al canal, yo creo, a Nihal Sarin, y siempre, bueno, pues es una delicia, ¿no? Los tiempos están ahí, también en la descripción del vídeo tenéis información. E4 ya en el tablero, se entra en una apertura española. Defensa Morphy con A6, el alfil se retira a 4 del ataque y tras caballo F6, ataque sobre E4, en roca en corto lo hemos visto muchas veces, variante cerrada, con alfil E7, torre E1 y B5, ¿no? El tema es que, bueno, pues podrían haber estas amenazas y en roca en corto capturar un peón central. El rey blanco está bastante seguro, por lo tanto B5 ataca al alfil, este se retira, ahora sí en roca en corto, y A4 conocido este movimiento como anti-Marshall, ¿no? Lo planteó el propio Frank Marshall tras jugar Capablanca en 1918, una partidaza espectacular, C3 con ideas de jugar Capablanca de 4 y bueno, romper o ganar centro, atacar el centro, y Frank Marshall respondió con este movimiento de 5, ataque Marshall, en el que daba un peón a cambio de tener bastante actividad de sus piezas. La verdad que la partida es bastante potente, tenéis la partida, como digo, en el canal y bueno, pues es muy buena. Bueno, pues se conoce como anti-Marshall, ya que a 4 pues no puedes buscar temas de rupturas centrales, ¿no? La amenaza es capturar en B5 y como es el peón está clavado, ya que la torre de A8 pues está indefensa, por lo tanto hay que atender a esa historia. B4 ya en el tablero y tras A5 se juega alfil B7. Parece que el movimiento mejor aquí o que más se ha jugado, sobre todo en la élite, es D6. Bueno, pues dando salida al alfil y quizás peleando contra el alfil español que tiene las piezas blancas. Y con este movimiento vamos a ver que el alfil, y tras las decisiones que toma Aydin posteriormente, pues las casillas blancas le quedan bastante débiles y el alfil blanco, su alfil blanco lo tiene bastante lejos, ¿no? De momento se juega D3, alfil C5 con cierta presión sobre F2, alfil G5 desarrollando también Nihal Sarin clavando al caballo de F6, H6 y otra opción es traer el alfil a E7, más pasiva, más defensiva, y el alfil se mantiene, bueno, pues clavando al caballo. Tras estas jugadas se opta por G5, también si recordáis la partida hace poco, aunque fue en una italiana, entre Anis Giri contra Dean Liren, que fue tremendo el sacrificio, bueno, que es típico quizás en este tipo de posiciones o como la italiana o aperturas, pero el tema es que, bueno, pues aquí como vemos la barrita ni se inmuta, ya que por un lado creo que en esa partida de Dean Liren había jugado de 6 y el rey, bueno, pues no tenía la pieza natural para defender la clavada, el rey estaba muy expuesto y bueno, empezó Anis Giri a meter piezas al flanco y también os la dejo en la descripción para que la veáis, ¿no? Aquí incluso caballo de 4 evitando que la dama pueda entrar directamente en F3 y una jugada como torre 3, bueno, pues la partida con caballo E6, torre G3 buscando descubiertas, cambios y rey H8 parece que bueno, pues aquí no ha pasado nada, torre por E5, ataca al alfil, se defiende con D6, la torre se tiene que retirar y bueno, pues la partida sigue con total igualdad en el que las piezas negras podrían utilizar quizás las columnas H y G con dos alfiles en algún momento, sobre todo el de blancas, pues que todavía no está activo, pero que se podría activar, ¿no? Bueno, todo esto no ocurre ya que aquí tras G5 retira Nihal Sarin su alfil a G3, D6 en el tablero y tras C3 preparando la ruptura central típico también en la española con D4, bueno, pues B por C3, se cambian peones y torre B8, bueno, trayendo un poquito más a la actividad la torre. Tras estas jugadas y antes de buscar D4 decide jugar caballo B2, opta por desarrollo, alfil C8, llevando el alfil pues a mejores casillas, pero viene un movimiento que frena esas posibilidades y es alfil C4. El tema es que con esta jugada, bueno, pues si juegas alfil E6 te está cayendo el peón de A6, por lo que este alfil es bastante malo, ya que evita que las torres pues queden ahí conectadas y bueno, pues de momento vamos a ver cómo continúa la partida. Caballo H7. A una jugada como torre B2 activando la torre en segunda estaría muy sola y además caballo B3 parece que atrapa la torre tras una jugada como dama C1, no tendría salida. Existe ahora alfil E6. El alfil no puede capturar el peón ya que bueno, pues hay doble ataque.
Pero tras estos cambios vamos a ver que queda una estructura de peones bastante maltrecha para las piezas negras. Además, tras caballo por c5, peón por, se deja defender este peón y está cayendo, creo que en la próxima jugada. La torre se salva, lógicamente, pero bueno, peones doblados, creo que es peón de menos y partida perdida. Por lo tanto, se evita entrar en la segunda, al menos de momento, caballo h7 y d4, ahora sí rompiendo, se ataca al alfil, e por d4, peón por y caballo por d4. Antes a esta última recaptura existía caballo b3, bueno, pues entregando más material por parte de las blancas, pero el tema es que quedarían 3 peones, bueno, pues de esta manera, se pueden cambiar damas y tras estos cambios jugar incluso alfil de 5, viene con ataque sobre el caballo, bueno, pues peones triplicados y además se está entrando, lo pongo en verde, en la casilla de c7, ganando quizás la calidad para las blancas. Se opta, no obstante, por parte de no jugar caballo b3, sino este movimiento. Se ataca al alfil, caballo por d4 y tras e5, Nihal Sarin con peón de menos, pero buscando abrir la posición, aprovechando la vulnerabilidad que tienen las piezas negras, sobre todo sobre las casillas blancas. Bueno, pues caballo f5 retirándose. Por ver esta captura, pues tienes caballo por e5 con presión sobre el punto de f7 y una jugada como caballo f6 que se recomienda caballo b3 ganando el alfil. Se está entregando material por parte de las piezas blancas, pero el tema es que bueno, pues se abre la columna y ahora viene este movimiento que es dama c2, la dama se retira, bueno, para poder capturar ahora al caballo, y el tema es que si se salva la pieza, ganando pieza, existe dama g6, siendo muy potente aprovechando temas de clavada, ¿no? Rey h8, caballo por f7, se pierde material ya, se está entrando en h6 y las blancas, bueno, pues estarían ganando, ¿no? Por ver un mate, caballo 6, dama por h6, jaque, caballo h7, se incorpora el otro alfil y bueno, pues da igual que coloques la dama en f6, el caballo y el alfil, por ejemplo, daría este bonito mate. Otras líneas tampoco valdrían. Bueno, pues se opta por este movimiento, ataca al alfil, dama c2, activándose de esta manera Sarin, pero Aydin responde de la mejor manera, lanzándose de alguna manera al ataque, ataca al caballo que queda sin movimientos, como vemos no tiene casillas para donde retirarse, todo está bastante bien controlado por parte de las piezas negras, pero aquí Sarin había mirado un poquito más allá y juega el único movimiento quizás o el mejor, que es alfil de 3, atacando no a un caballo sino al otro en caso de caballo por g3, que es lo que pasa en la partida. Alfil por h7 con jaque, rey g7 y tras h por g3, g por f3, bastantes cambios, caballo por f3 y f5 siendo nuevamente el mejor movimiento en la posición para las piezas negras. Por lo tanto, la defensa por parte de Aydin está siendo muy potente. El alfil está atacado, bien defendido este peón, pero bueno, pues nuevamente Sarin también jugando muy bien, hace la captura al paso, viene con jaque, permite a las piezas negras activarse también sobre la columna F y tras torre A, B1 se cambian torres en dicha columna, se gana la columna B para las piezas blancas y alfil G4 finalmente sacando este alfil que había tenido algún movimiento, pero bueno, pues no ha hecho quizás mucho en la partida, ¿no? Como vemos o decíamos antes, las blancas utilizando las casillas blancas principalmente, alfil G4, hay triple ataque en F3, pero simplemente alfil E4 defiende y bueno, pues si hay cambio de material no se puede recapturar con la dama. Tras estas jugadas se juega torre E8, parece que torre F7 era un poquito mejor, ya que a este movimiento es verdad que busca activarse por la columna. Torre B7 por parte de Sarin. La idea es empezar a atacar las debilidades que tienen pues las piezas negras. De momento ataca en C7, torre 7 defendiendo, de ahí que torre F7 directa pues parecía un poquito más interesante, y torre B8 buscando una idea que no pasa en la partida. Si se juega un movimiento como H5, pues existe alfil de 5, entrando la torre directamente en G8, viene con jaque, la dama como vemos pues también está activa para las piezas blancas, se puede defender con alfil E6, alfil por, torre por E6 y dama C4 es potente, ¿no? Se ataca el peón de A6 para tener un peón pasado rápidamente, también clava la torre de buscar temas, el caballo defiende bien en E1 y parece que las blancas, bueno, pues estarían bastante bien, ¿no? Y es verdad
que aquí hay un truco, o a torre 1 he dicho que está defendido por el caballo, pero ahora única sería retirar el rey h2. Si se captura, bueno, pues las piezas blancas estarían perdidas, ¿no? Viene con este jaque, rey h1 mate con la dama en g1, y tras este jaque el mate pues se produce en h1. Bueno, volvemos a la partida en el que no juega h5, se juega alfil d7, y tras torre a8 quizás las piezas blancas, bueno, pues tenían nuevamente esta idea de alfil d3 o alfil d5, una jugada como torre e8, torre b7 atacando en c7, y si se intenta defender con la torre en c8 tienes dama c4, bueno, pues atacando este peón de a6 y defenderlo con el alfil no sería una gran idea. Salta la barra, ya que tras este jaque en g4 se gana la torre en c8. Bueno, pues difícil defender las debilidades de las piezas negras, no obstante, bueno, pues interesante, como decíamos, nuevamente activar el alfil por d5, opta por este movimiento a atacar a 6 directamente, y aunque se intenta defender, bueno, pues finalmente obtiene un peón pasado Nihalsarin y dama e6 ya en el tablero, bueno, pues buscando quizás, bueno, pues atacar al alfil y también buscar la columna abierta. Parecía que torre b8 era más potente, con bastantes flechas, ya que la idea es entrar incluso con la dama en b2, y como vemos con el alfil, bueno, pues se coordina el punto de f2 y así las blancas tienen que preocuparse de algo. Se opta por este movimiento, alfil c6 y tras alfil por c6, torre por y dama de 7 teniendo un problema Nihalsarin, a menos que hubiese calculado bien, ya que esta torre pues queda sin movimientos, está atacada, no se juega en la partida, pero si torre a 6, ya que pues no puede capturar, tampoco puede quedarse a medio camino, existe dama b5 y esta torre, como vemos, bueno, pues no se puede defender y parece que no tiene muchas casillas donde retirarse. Aunque se pierda, bueno, pues de momento mantendría la igualdad con este jaque, ya que parece que se ha perdido la calidad, pero la partida parece que seguiría vivo, teniendo dos peones más las piezas blancas, pero bueno, pues esta no es la idea de Nihalsarin con esta torre, y lo que hace es un movimiento intermedio para, al no poder sacar la torre, bueno, pues hay que defenderla con la dama, jugando primero dama b2, jaque. El rey se retira a g8 y dama b7, no solo defendiendo la torre, sino atacando dos veces esta debilidad. Torre c8 no ocurre en la partida. El tema es que si defiendes de esta manera, existe a6 y una jugada como dama d8, bueno, pues tienes a7 ya en el tablero. Es verdad que torre a8, pues frena la coronación y además sobre todo ataca al peón de a7 dos veces, pero incluso las blancas pueden capturar, y tras torre por a7, bueno, pues no valiendo casi algún tipo de jaque, algo habría que hacer con la dama. No obstante, las blancas salen del atolladero con este movimiento, dama b3 con jaque, y bueno, pues parece que están perdidas, ¿no? Las piezas negras, se haga lo que se haga, gracias a este corte que hay en la posición. Parece que lo menos malo es d5, evitando el jaque, pero te cae lógicamente la pieza. Bueno, pues se opta por este movimiento. Parecía que dama a torre c8, que hemos visto que no funciona, dama c8 parece que aguantaba un poquito más, pero bueno, el peón pasado parece muy fuerte. Se opta nuevamente por entrar en esta columna abierta, ya que hemos visto ahí algún truco, pero bueno, pues tras torre por c7 se juega alfil por f2, jaque, no lo he comentado creo, pero 8 o 10 jugadas para atrás tranquilamente Aydin, pues si estaba jugando simplemente con el incremento de 30 segundos, y tras rey por f2. En esta posición finalmente Aydin Süleymanli decide abandonar y se llevaba al punto Nihalsarin. Por un lado, bueno, pues si das un jaque en esta posición, pues el rey escapa por f1 y no tienes más continuidad de jaques. Tampoco puedes entrar realmente por e1, ya que bueno, pues la torre o el caballo lo defienden, y si das un jaque por esta o de esta guisa, pues el rey escapa a g1 y se mete en h2 si fuese necesario, si viniese algún jaque más. Y por otro lado, si directamente se da el jaque en esta posición, pues el rey parece que escapa vía g1 y nuevamente estaría muy tranquilo en esta posición. Bueno, pues temas de mate en la séptima, y si se intenta defender también este peón pasadísimo, ¿no? Con pieza de más. Por mi parte, nada más respecto a esta partida, y hablamos para otras. Un saludo, chao.